precioso libro del profeta Daniel. Definitivamente es importante entender o recordar más bien la necesidad de ver qué parte es biográfica y qué parte es profética. Amén. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que permites que estemos nuevamente desarrollando este estudio, Señor, del libro del profeta Daniel. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre, tu misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias, papito. Gracias, Señor. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a abrir nuestros corazones, discernimiento para entender este precioso libro, Señor, que realmente anuncian acontecimientos aún todavía, incluso que se están desarrollando, pero son futuros. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a entrar entonces a un capítulo extraordinariamente importante. Se refiere al capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Si abrimos nuestras Biblias en Daniel capítulo 9, vamos a encontrar que inicialmente el profeta hace algo que lo hacía con frecuencia, oraba. Una oración donde Daniel confiesa a Dios sus propios pecados, los de su pueblo. Él se preocupaba por la profecía de Jeremías respecto a los 70 años, dentro de los cuales Jerusalén quedaría arrasada. Pidió a Dios que restaurara el templo. Amén. Vamos a empezar entonces. Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Para ver más o menos a quién se está refiriendo, vamos a irnos a Daniel capítulo más atrás, cuando vimos Daniel capítulo 5, versículo Daniel capítulo 5, versículo 31. ¿Qué dice? Perdón, Daniel 31. Darío, Daniel 5, 31. Amén. Sí. Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Recordando vez tras vez el sueño de Nabucodonosor de la estatua, cabeza de oro, que significa Babilonia. Después de Babilonia, brazos y pecho, que significa Medo-Persia. Los persas es que conquistaron a los babilonios. El último rey babilónico fue Belsasar. Habíamos visto que estaba emborrachándose con lo que había traído de los utensilios del templo, ¿no? Y una mano apareció, y en fin. Esa noche los medos y los persas entraron, conquistaron el reino. Por eso dice en el año, volviendo a Daniel 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, ¿no? En realidad de los medo-persas. Pero de estos dos siempre los más fuertes fueron los persas. Amén. Que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Los babilonios. Conquistaron a los babilonios. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, hemos leído, miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, ¿en cuánto?
Por eso necesitamos ir al libro del profeta Jeremías, que fue anterior desde Israel. Daniel profetizó desde Babilonia. Cautivo ya Daniel. Está revisando. Entonces vamos a ir a Jeremías, capítulo 25, 11, 12. Jeremías, capítulo 25, 11 y 12. ¿Qué dice la Escritura? Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones aquí al rey de Babilonia 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. El Señor habría de utilizar a los medopersas para conquistar Babilonia. Y habría de haber más adelante, vamos a ver, a un rey en específico que sería el que el Señor utilizaría para precisamente hacer que el pueblo, en este momento que está haciendo esta oración Daniel, ya se iban a cumplir los 70 años que el Señor había profetizado a través de Jeremías. Amén. Por eso dice el versículo 3, Daniel 9, versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Formas que expresaban tristeza y arrepentimiento. Amén. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos muestran esta forma en que el pueblo de Dios manifestaba arrepentimiento a través de ayuno, oración y cilicio. ¿No? Entonces, nada más como un ejemplo podemos ver, por ejemplo, digamos, lo que pasó. ¿Recuerdan ustedes el libro de Jonás? Jonás fue un profeta que el Señor le dijo que vaya y profetice a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue al lado contrario, ¿no es cierto? En el libro de Jonás está eso. Pero ya cuando Jonás arrepentido llega a Nínive, ¿qué dice en Jonás? En Jonás revisaremos capítulo 3, versículos 5 al 8. Jonás, amén, se arrepintió, empezando ¿de quién? Empezando del rey de Nínive. Amén. ¿Dónde está eso? Jonás, capítulo 3, versículo 5, adelante. Vamos a leer. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¿Por qué? Porque Jonás, el versículo 4, vamos a recordar, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Por eso los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Era una forma, como les digo, externa de arrepentimiento y de, de querer cambiar, ¿no? Y de pedir perdón. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Amén? Entonces, encontramos esta forma de señales de tristeza y de arrepentimiento. Volvemos a Daniel capítulo 9, versículo 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Quiero adelantarles algo más. Esta oración de Daniel, de corazón, era un hombre que oraba mucho, ¿no? Oraba 3 veces al día y lo hacía tremendamente, o sea, de corazón. Esta oración de arrepentimiento, de genuino, no expresión de humillación, permitió que el Señor les revelase lo que vamos a ver más tarde. Una de las más extraordinarias profecías del Antiguo Testamento, que apunta hasta el Nuevo. Versículo 4 de Daniel capítulo 9.
Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El versículo 5 es interesante porque quisiera que lo puedas subrayar. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Será que Daniel había sido rebelde, había actuado impíamente? Era un hombre más bien que daba testimonio. Lo que vemos en el versículo 5 es que está intercediendo, poniéndose él también como parte del pueblo, es decir, partiendo de él el hecho de proclamar, interceder por su pueblo, ¿no es cierto? En ese sentido dice: hemos hecho esto, hemos pecado y para pedir perdón. No hemos obedecido, versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. La verdad, hermanos, que recapitulando rápidamente, cuando Israel empezó en la tierra prometida, el libro de Jueces nos muestra que era teocracia. Hubieron varios jueces que directamente era el gobierno de Dios. Amén. Después de los jueces, ellos pidieron rey. Y el primer rey fue Saúl. Después David. Después Salomón. Ahora bien, Salomón terminó lamentablemente en apostasía, ¿no es cierto? Desviaron su corazón mujeres extranjeras y el Señor se enojó y dividió el reino. Ese reino que había sido uno solo fue después dos reinos, un reino del norte y reino del sur. El reino del norte fue Israel con su capital Samaria. El reino del sur fue Judá con su capital Jerusalén. Hubieron varios reyes en el sur y varios reyes en el norte. Ninguno de los reyes del norte fue bueno. Esos es los libros de primera y segunda de Reyes. Reyes del norte y reyes del sur. Del sur algunos fueron buenos. Josías, Asa, ¿no es cierto? Ezequías. Pero lamentablemente también entraron poco a poco con reyes malos en idolatría. El Señor, tanto al norte como al sur, enviaba profetas y les advertía, les decía: no hagan eso, arrepiéntanse. Y por eso aquí dice, al sur especialmente, ¿no? Dice, el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Tiempo les dio el Señor para que se arrepientan, nada. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Qué tremendo es cuando el Señor advierte y advierte en su palabra y el pueblo no oye. Entonces vino en su momento, cayó primero el reino del norte, Asiria, el imperio asirio vino, conquistó el reino del norte, se los llevó cautivos, el 722, y nunca más se volvieron a ser reino. 100 años, más de 100 años les dio al sur para que se arrepientan, viendo lo que le había pasado al reino del norte. Tampoco. Y el último rey, ¿no es cierto?, del sur, vino Nabucodonosor, 586 a.C., vino Nabucodonosor, sitió Jerusalén y después cayó Jerusalén y se los llevó cautivos a Babilonia. Pero como hemos leído, Jeremías había profetizado que estarían 70 años cautivos en Babilonia. Pero ya por ese tiempo había caído Babilonia en manos de los medo-persas. Y el Señor utilizaría a los persas para darles libertad y que puedan volver a su tierra a los judíos.
Por eso es que hay un comentario interesante, pero es otra profecía de lo que está pasando hoy en Irán. Irán tiene mucho que ver en la profecía, ¿no es cierto? En algún momento lo vamos a comentar. ¿Bien? Ahora bien, versículo 7, ¿qué dice? Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Amén. Los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. La paga del pecado es muerte. Se podrá escoger el pecado, no sus consecuencias. Y tuvieron que ir cautivos a Babilonia y después quedar 70 años, ¿no? Amén. Ahora, él estaba revisando los pergaminos, pues, del profeta Jeremías, ¿no es cierto? En el sentido de que ya estaba cumpliendo ese tiempo para que puedan retornar a Jerusalén, a Israel. Amén. Pero esta es la oración que él hace. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro, versículo 8, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Vamos a ver, hermanos amados, es un modelo de oración que podemos aplicar para nuestro país. La oración que hizo, de intercesión que hizo Daniel, ¿no es cierto? Porque está clamando, ¿por quién? Está clamando también por nuestros reyes, de nuestros príncipes, nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. También podremos decir esto, hermanos, que en algún momento el Señor tuvo misericordia de nosotros, pero nuevamente volvimos a las cosas antiguas, ¿no? No obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros, ¿por medio de quién? De sus siervos profetas. ¿Qué es un profeta? Vocero de Dios, el que habla de parte de Dios. Por tanto, cuando nosotros leemos las profecías de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, es Dios que está hablando a través de ellos. Amén. Amén. Ahora, todo Israel, estamos en el versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Amén. ¿Ya? Ahora, ¿a qué maldición se estará refiriendo Daniel? En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento bendiciones y maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Vamos a irnos, por favor, solamente para revisar en el Antiguo Testamento Levítico capítulo 26, 14. Levítico capítulo 26. ¿Amén? Y vamos a encontrar como subtítulo, ¿qué dice? Bendiciones de la obediencia. Y ahí tenemos todo un capítulo que nos habla de las bendiciones de la obediencia. Amén. Más propiamente vamos a leer una partecita nada más. El versículo 3, 26, 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Entonces, una serie de bendiciones por la obediencia. En cambio, consecuencias de la desobediencia son descritos ¿dónde? A partir del versículo 14.
Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, me desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Entonces, definitivamente encontramos que el Señor ya había advertido a su pueblo acerca de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Y por eso Daniel, consciente de esa situación, reconoce esto y dice: Señor, no obedecimos a tus profetas ni las advertencias que tú le diste a tu siervo Moisés, siervo de Dios. Amén. Amén. Bueno, volver nuevamente entonces al capítulo 9, versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Amén. Amén. Versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Si partimos del hecho, hermano, de que realmente Israel era, como el Señor mismo lo dijo, algo precioso para mí, ¿no es cierto? Lo más precioso para mí, pero lamentablemente desobedecieron, y las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Las consecuencias de la desobediencia, tuvieron que ser cautivos, fueron llevados cautivos a Babilonia primero, y después permanecieron cautivos bajo el imperio medo-persa. Ahora bien, dice, versículo 3, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. La única forma de que haya perdón es el arrepentimiento. ¿Ven? Versículo 14, lo leemos todos, por favor. 9:14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Cuando a veces queja el cristiano, justo es el Señor. Justo es el Señor. Si algo ha venido es porque está corrigiendo, está disciplinando. Jehová es justo, amén. Justo es nuestro. No es que un capricho que ha venido y bueno, no. Versículo 15. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Amén. Algo que en este tiempo, por ejemplo, se está perdiendo en la predicación es llamar al pecado pecado. Se le llama debilidad, se le llama, qué sé yo, desliz, error. Mientras no le llames al pecado pecado, no tienes de qué arrepentirte. ¿No es cierto? El pecado es desobediencia a Dios y es necesario confesar el pecado y pedir perdón. ¿Ven? Ahora bien, cuando el Señor sacó a su pueblo de casa de servidumbre con mano fuerte, amén, se hizo renombre, por lo cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Fueron señales poderosas que el Señor utilizó
para sacar a su pueblo de casa de servidumbre. Una de las más poderosas, ¿cuál fue? Abrir el Mar Rojo. Abrió el Mar Rojo, hizo camino donde no hay. Pasaron en seco y lo volvió a reunir, las aguas. Entonces, fue algo maravilloso. Y la última, que ha sido la más terrible, ¿no? De las, ¿cuántas plagas hubo? 10. 10 plagas. La última, la muerte de los primogénitos, que hizo que Faraón ya desista y pueda autorizar que salga el pueblo. Amén. Pero su intención era matarlos en el camino, ¿no? Que por la, claro, o sea, es una táctica interesante esa, ¿no? En lo espiritual, la actitud de Faraón, hay un momento en que, bueno, nos dice el relato bíblico que Moisés entró de parte del Señor, el Señor dice, deja a mi pueblo que salga en libertad. Entonces, empiezan las plagas, y llega un momento en que, de alguna manera, Faraón dice, bueno, ya, vayan, lleven algunas cosas al desierto y dejen otras aquí. ¿Cuál es la táctica de Satanás? Te deja, pero hay algo con lo cual pueda atraerte de nuevo. Y le dice a Moisés, cuando el pueblo de Dios salga de Egipto, ni una pezuña quedará en Egipto. Realmente es una decisión tremenda, ¿no? Ahora bien, sacó a su pueblo de casa de servidumbre y se hizo renombre. El Señor guió a su pueblo de día columna de fuego, en la noche columna de nube y en la noche columna de fuego. En fin, maravillas. Pero el malagradecimiento, ¿cómo pagó el pueblo? Con idolatría. Si algo... a ver, le voy a decir algo, amados. El pecado central de Israel, ¿cuál era? ¿Cuál era el pecado? El decálogo puedes ver varios pecados, ¿no? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero ¿cuál sería el pecado más terrible que frecuentemente caía Israel? La idolatría. Y es algo doloroso para Dios. Es cambiar al único Dios verdadero en cosa hecha, en cosa creada, en ídolo. ¿No es cierto? Hacerlo, incluso cuando hicieron el becerro, han cambiado al único Dios verdadero en una figura de toro, ¿no es cierto? Y definitivamente fue algo muy demasiado ofensivo para el Señor. Pero aquí está Daniel clamando al Señor, intercediendo, reconociendo, poniéndose al lado de su pueblo. Dice, hemos hecho, como si él más hubiera estado, pero él intercediendo por su pueblo. Amén. Ahora bien, versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Por qué se está refiriendo específicamente a Jerusalén? Porque no debemos olvidar, amados, que Jerusalén, así, es y seguirá siendo, en un sentido espiritual, la ciudad del gran rey. Hoy hollada, hoy contaminada, hoy qué sé yo, pero es la ciudad del gran rey, centralmente. Por eso es que enfatiza y dice, lamentablemente ahora Jerusalén está, ¿no? Tu santo monte, nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Qué será el oprobio? Vergüenza. Vergüenza. Es más, pueblos vecinos dirían, ahí están los que decían, este es el único Dios verdadero, este es el Dios de Israel, este es... Mira, a ver, llevando cautivos es vergüenza, pues. Cayeron tremenda vergüenza. Amén. 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado
por amor del Señor. Qué interesante este detalle. Por amor del Señor. Hermanos amados, yo les voy a decir algo. Y quisiera enfatizar esto. Dios no tiene obligación ni siquiera de perdonarnos. ¿No tiene obligación? No. Nos perdona por misericordia. ¿Ah? Entonces, por eso es que este énfasis hace Daniel cuando dice, por amor del Señor, por amor a ti mismo, Señor, solo por amor, no por mérito de Daniel, no por mérito de ningún profeta, no por mérito de nadie, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Qué bello esto para que lo subraye, por favor. Subráyelo. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Amén. La única razón por la cual te escucharás es por tu mucha misericordia. Qué lindo este versículo 18 cuando dice, inclina, oh Dios mío, tu oído. Esa es otra de las cosas. Ustedes saben que a veces hay religiones en el mundo cuyo Dios está lejano, ausente, está en cosas bien importantes, ¿no? Nuestro Dios, a pesar de que los cielos de los cielos no lo pueden contener, es inmensamente, nada lo puede contener, Él lo llena todo en todo, el espacio, el universo, el infinito, todo, ¿no es cierto? Así, todo se inclina y oye a esa partícula de polvo que es el hombre, teniendo millones de ángeles a quien puede la tener y no ocuparse de eso. Por eso el salmista dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Alguien lo puede buscar, ese pasaje. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es? Encima todavía que lo escuchas, te da la espalda. Amén. Pero realmente el Señor es maravilloso. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. No elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Me hace recuerdo esto al famoso, a ese pasaje tan mencionado, primera de Crónicas, ¿encontró? Sí, lo que él dijo antes de... ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿De qué es el hombre? Hebreos 2:6. Hebreos capítulo 2. 6. Hebreos capítulo 2, versículo 6. Están buscando, por favor. Y esa, si se humillara en mi pueblo. Y esa no, solo esa de Hebreos. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Vamos a leer primero esta que dice Hebreos, ¿cuánto? 2:6. Hebreos. Gracias. Y vamos a leer qué dice. Hebreos capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Vamos desde el 5, ¿ya? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, mira, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que lo visites. ¿Amén? Entonces, le hiciste poco menor que los ángeles, y coronaste gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahora, definitivamente, hermanos amados, el Señor se inclina y oye. Y ahí está, Segunda de Crónicas 7:14, que es un pasaje pero poderoso para este tiempo especialmente, para que lo tengamos bien presente. Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice la palabra de Dios?
En las Biblias debería estar subrayado este pasaje. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, subraya entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿y qué dice? Sanaré su tierra. Si hay algo que es maravilloso, hermanos, es sanidad. ¿Qué significa sanidad? Porque cuando vemos sanidad, sanar su tierra, ¿en qué sentido? Sanidad física y sanidad espiritual. ¿Qué provoca el pecado? Separación de Dios. Esa separación necesita sanidad, necesita reconciliación. Sanaré su tierra, bendeciré su tierra. Amén. Ahora, ¿qué dice el que sigue? Ahora recién estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Vamos a volver otra vez a 9, 18, habíamos leído 18, ahora vemos 19, amén. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes, por amor de ti, otra vez, por amor de ti mismo. Amén. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entramos ya a esta tremenda profecía de las 70 semanas, que muchas veces, hermanos, no está lo suficientemente comprendida, ¿no? Pero, producto de esta poderosa oración, el Señor les revela esta profecía, que abarca hasta el final de los tiempos. Qué tremendo, ¿no? Dice, versículo, vamos a ir con cuidadito para que lo entendamos. Amén. 9:20. Les doy un comentario. Daniel estaba orando cuando Dios le envió una respuesta. En lenguaje no siempre claro y explícito, el ángel Gabriel explica la profecía, ¿no? Hay que discernir con cuidado. Amén. Versículo 20, ¿qué dice? Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ahora digo, ¿por qué se refiere específicamente al santo monte de mi Dios? Al monte santo de mi Dios. Cuando usted lea monte santo, subida al monte, una cosa así, se está refiriendo al monte Moriah, donde estaba el templo de Dios. Amén. Todos los años, 3 veces, especialmente habían varias fiestas judías anuales. La Pascua, el Pentecostés, tabernáculos, ¿no? Anuales. Venían peregrinos de diferentes lugares, subían al monte, quiere decir subían al templo. ¿Por qué? ¿Cuál era su anhelo? Adorar delante de la presencia del que vive. Hoy tenemos la tremenda bendición de que a no se necesitan, lo que le dijo, ¿recuerdan ustedes lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana? Ni en este templo ustedes serán adoradores en espíritu y en verdad. Somos nosotros templos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo hacía la oración Daniel? Abría sus ventanas que daba en dirección a Jerusalén, al monte, que representaba la presencia de Dios. Toda oración debe dirigirse hacia la presencia de Dios, buscando su presencia. ¿Amén? ¿Amén? Porque sabemos que de Él viene la
respuesta. Ahora bien, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué hora era? 3 de la tarde. Por si acaso, y eso lo pueden poner como una nota, ¿no? ¿A qué se llamaba sacrificio continuo? Van a leer en la profecía el sacrificio continuo. Se ofreció un corderito en la tarde y un corderito en la mañana. Corderito en la tarde, corderito en la mañana. ¿Cuál es el propósito? Que el altar siempre esté encendido. Amén. Ahora, la oración de la tarde era a las 3 de la tarde, cuando empezaban es decir, se ofrecía el sacrificio de la tarde. Ahora bien, a esa hora más o menos Gabriel, ¿quién es Gabriel? Uno de los ángeles principales. Pero este Gabriel es más mensajero. Hay otro que se llama Miguel. Miguel es querubín protector, ese es guerrero. Vamos a ver en una profecía que se le opuso el príncipe de Persia en las regiones espirituales a Gabriel. Y vino en mi ayuda, dice Miguel. Porque Gabriel es más mensajero. ¿Ven? Ahora bien, me hizo entender, habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Al principio mismo, versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela. Hay un principio espiritual, hermanos amados. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Dios ordena en lo espiritual para que se haga realidad en lo natural. Eso lo entendió ¿quién? El centurión romano, que vino a buscar ayuda por su criado que estaba enfermo. No soy digno de que entres en mi casa, no te molestes ir hasta mi casa. Tú di la palabra, mi siervo sanará. Lo que el Señor manda en lo espiritual se hace realidad en lo natural. Amén. Recibió la orden, Gabriel, de parte de Dios, para ir a revelar a Daniel acerca de esta poderosa profecía, porque es tremenda. Ciertamente lamentablemente muchas veces ha provocado que hayan distorsiones, ¿no? Pero si nos apegamos o tratamos de apegarnos, porque hay un principio espiritual, le voy a aconsejar en la profecía. La palabra confirma la palabra. Si tú estás traduciendo, es decir, estás interpretando algo que más adelante o en el Nuevo Testamento te va a contradecir, vuelve primero a lo primero porque está mal. En la Biblia no hay contradicciones. Por eso al principio la palabra confirma la palabra. Por eso es que Daniel se relaciona tanto con Apocalipsis. Amén. Porque lo que está en Daniel realmente se confirma en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Amén. ¿Ya? Ahora bien, vamos a empezar esta profecía. ¿De dónde a dónde? Desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Daniel 9, 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. ¿Estamos?
Bueno, agarrarse. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 1. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para empezar, hermanos amados, cuando dice 70 semanas, el número 70 viene de lo que vamos a ver ahora en Jeremías, justamente lo que veíamos que había revisado Daniel. ¿No es cierto? Que 70 estarían ahí cautivos y volverían. Amén. Pero el objetivo de esta profecía era dejar en claro que el regreso del pueblo del cautiverio en Babilonia no sería, escuche, no sería el cumplimiento final de la promesa de restauración de Israel. Me explico. A ver, con Saúl, primer rey de Israel, con David hubo la extensión del reino, David guerrero. Con Salomón hubo el esplendor, tanto que ¿quién vino de lejanos? La reina de Saba, escuchando, vino la división, reino del norte, reino del sur. Y los judíos siempre andaban con el asunto de que anhelaban su restauración. Anhelaban que vuelva Israel a ser el reino que había sido con David especialmente. Amén. Entonces había en el corazón judío siempre ese anhelo de restauración. Y cuando estaban en el cautiverio, anhelaban eso, que una vez cumplido el tiempo de juicio que el Señor había destinado para que estén cautivos, puedan volver y ser restaurados. Pero esta profecía, amados, tiene dos partes, por favor. Una ya cumplida y otra por cumplirse. Una ya cumplida, las primeras 69 semanas, y una última que todavía se va a cumplir, la semana 70. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ahora bien, Perdón, pastor. dime. El final de la 69 semana es la crucifixión, ¿verdad? Es el momento, haciendo un cálculo, digamos, es el momento de la entrada del Señor montado en un pollino de asno. Posteriormente a eso, vendría lo que se conoce frecuentemente como el Viernes Santo, ¿no? Que es la muerte del Señor en la cruz del Calvario. El momento de la entrada del Señor a Jerusalén montado en pollino de asno, ahí se cumplió la semana 69. ¿Amén? Al final del versículo 24 dice, y la visión y la profecía, y al santo de los santos. Eso es ¿Ya? Cuando acaba la crucifixión de Cristo, ¿no? En realidad, ungir al santo de los santos, lo vamos a ir viendo con calma, ¿amén? Cada una de sus partes, ¿amén? ¿Ya? Bien. Vamos a ir por partes. Para empezar, ¿por qué son semanas no de días, sino de años? ¿Por qué? Porque tenía relación con algo que en el Antiguo Testamento se conoce como el año sabático. ¿Cuál era el año sabático? El Señor había dispuesto en la ley que después de 7 años, el séptimo sería descanso para la tierra. Eran 7, por eso se entendía la semana en ese sentido. Se podía hablar de días o hablar de años. Por ejemplo, hay un caso también que se registra en Génesis capítulo 29-27. ¿Recuerdan ustedes ese personaje llamado Jacob? Claro que lo recuerdo. ¿No es cierto?
Jacob, ¿no es cierto? Génesis capítulo, vamos a ver, 29, 27, que cuando conoció a la que posteriormente fue su esposa, ¿no? Raquel, pero resulta que había trabajado primero por Lea, y cuando vio que era Lea y dijo, ¿qué ha pasado? Entonces no, aquí primero se casa la mayor y después la menor. ¿Dónde está ese detalle? En Génesis capítulo 29, versículo 27. ¿Amén? Ahora, ¿qué dice qué le dijo el tío? Labán. Labán respondió, vamos al 26. No se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor. Mayor era Lea. Cumple, ¿qué dice el 27? Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Cómo está expresando 7 años? Como serie de 7 años, no de días. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Amén. Solamente interpretando como serie de años y no de días se puede entender in extenso toda la profecía de las 70 semanas. Amén. Vamos a ver. Entonces, 70 semanas, ¿cuánto sería? ¿Cuántos años? 490 años. Amén. 70 semanas son 490 años. Vamos con calma. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el propósito de una primera parte, de unas primeras 69 semanas? Era terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Ir contra la ley. ¿Qué es un juez prevaricador? El que no cumple su función de juez, sino utiliza en su propio beneficio. ¿Qué habían hecho con la ley de Dios? A su regalado gusto. Se vino prevaricado. También el cristiano puede ser prevaricador, sí, cuando no está cumpliendo debidamente el mandato del Señor. ¿Amén? Pero para terminar esa prevaricación del pueblo de Dios, habrían estas 69 semanas. ¿Amén? Poner fin al pecado. Después de cumplir la semana 69, el Señor entra en el pollino de asna, es proclamado rey. Posteriormente lo llevan a la cruz. ¿Y qué pasa en la cruz? Pone fin al pecado. Con Moisés vino la ley, con Jesucristo la gracia. Amén. Entonces, ahí puso fin al pecado. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con los que confesaban sus pecados? Sus pecados eran perdonados, no quitados. Lo único que hace que el pecado se quite es la sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos, quitarnos de toda maldad. El pecado era quitado, ahora sí es quitado, pero en el antiguo, por eso era ineficaz en ese sentido la ley. No podía cambiar a nadie. ¿Amén? Pero lo que iba a hacer la gracia es terminar la predicación y poner fin al pecado. ¿Qué más? Expiar la iniquidad. ¿Cómo es eso, pastor? De las semanas 69 se han cumplido, ¿no? Se han cumplido. Y falta uno. Ahora, ya pasaron. Ahorita vamos a ver. Estamos desarrollando primero la primera parte. Sí. Las primeras 69 semanas. Amén. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. ¿Qué significa expiar? ¿Cuál es el sentido de la expiación? En lugar de. ¿Qué hizo nuestro Señor? Murió en lugar de nosotros. El pueblo había cometido iniquidad y Él iba a perdonar esa iniquidad, expiar la iniquidad.
Amén. Cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros nos convertimos y confesamos nuestros pecados, vinimos delante del Señor con iniquidad, rebelión, es cierto, una serie de cosas que fueron lavadas, limpiadas por la sangre preciosa de Cristo. ¿Bien? Expiar la iniquidad. ¿Qué más? Traer la justicia perdurable. Por eso sabemos que todavía no está plenamente cumplido. ¿Hay justicia? Pero ¿cuál es el propósito para el final? Tener una justicia perdurable. ¿Cuándo? En el milenio. Después de la gran tribulación. Se instaurará un reino de justicia, gozo y paz. Solo Jesucristo, reinando desde Jerusalén, podrá hacer que la tierra conozca una justicia perdurable. No la justicia que tenemos ahora, que es, ya ahí lo dejaremos, amén. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte? Sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa sellar la visión? Dejarla registrada, guardada, sellada. Los documentos en el Antiguo Testamento, los documentos bíblicos eran guardados celosamente, sellados, lacrados, para que nadie pueda aumentar o quitar. Generalmente hacían eso ¿con qué? Con los testamentos. Los testamentos eran sellados para que nadie le aumente su nombre o haga alguna modificación, ¿no es cierto? Eran documentos. La visión tenía que ser sellada. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos, hermano, han tratado de aumentarle cosas a la profecía. Eso se llaman incluso libros deuterocanónicos, no apócrifos, que no tienen revelación divina. Entonces, el propósito de Daniel era selle la visión, selle la profecía, déjele bien registrada. Pero ¿por qué? Además, porque no era para los días de Daniel, era para los días posteriores. Eso no le dijo a Juan en Apocalipsis, no selles, porque es para el tiempo del fin que estamos viviendo. Amén. Ahora bien, ungir al Santo de los Santos significa, ¿no es cierto?, volver a, es decir, el lugar santísimo, la presencia. Ungir al Santo de los Santos. En realidad, en el templo judío, el templo judío tenía 3 áreas, ustedes recuerdan. ¿Cuáles eran esas áreas? El patio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Dónde se manifestaba la Shekinah, la presencia? En el lugar santísimo. No en el patio, no ni siquiera en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Ese lugar era consagrado, porque ahí se manifestaba la presencia. Amén. Entonces, una vez vueltos, digamos, del cautiverio, habrían de reconstruir el templo, ¿no? Y el que lo hermoseó el templo fue, porque cuando llegaron de la cautividad, hicieron un templo que era más o menos parecido al de Salomón, pero unos lloraban y otros reían. Lloraban los mayores que habían conocido el templo de Salomón, que había sido destruido, y decían, pero no. Y los que reían y se gozaban eran los jóvenes que no habían visto el templo, ¿cierto? El que lo hermoseó, el que lo agrandó, el que lo hizo hermoso, ¿quién fue? Herodes el Grande, porque era extranjero, no tenía una gota de sangre judía y quería congraciarse con el pueblo judío. Político, hasta su partido tenía. Tenía su partido político de los herodianos. Perdón, pastor, cuando dice ungir al Santo de los Santos, se refiere al hecho de que cuando Jesús muere, es ungido por Dios Padre y recibe el Espíritu Santo. Recibe el poder del Espíritu. Esta es la noción, ¿verdad? ¿Cuando muere? Claro, en la cruz. No, Él no dejó de ser Dios en todo el tiempo. Amén. Cuando le anuncia Gabriel a María, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo.
Él fue Dios, hombre y Dios. Nunca dejó de ser Dios, ¿no es cierto? Como hombre, como Dios, ¿no? Por eso los dos títulos mesiánicos: Hijo de Dios, Hijo del hombre. Hijo de Dios en el sentido de su relación divina. Hijo del hombre en su relación cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Ahora, creció y se llenó de sabiduría, dice la palabra del Señor, porque como ser humano tenía que participar de todas nuestras debilidades humanas. Participó de nuestra humana debilidad. María lo prohijó desde bebecito, lo crió, etcétera, y vivió sujeto a sus padres. Y era conocido como el hijo del carpintero y daba buen testimonio. Todos los sábados se reunía en la sinagoga, en Nazaret, donde se había criado. Entonces, ahí es donde confesó algo que empezó su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En el poder del Espíritu Santo hizo señales y maravillas tremendas. En el poder del Espíritu Santo hubo sanidades y hubo todas las maravillas que hizo el Señor. Amén. Fue el ejemplo perfecto como ser humano para lo que tenemos que hacer nosotros también, ser llenos del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero hubo un momento en que hubo una separación con el Padre. Y ese fue el momento en que fue a la cruz. Porque el Padre cargó sobre él los pecados de todos. Ahí hubo una separación, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, podríamos contar 69 semanas hasta el nacimiento de Cristo. No, más bien, como te decía, hasta el momento que entró montado en un pollino de asno. Esto de ungir el santo, es decir, el lugar santísimo, ¿no es cierto?, está apuntando primero a la reconstrucción del templo físico. Pero ya cuando el Señor vino, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, le aclaró a la mujer samaritana que ya no se necesitaría templos hechos de manos humanas, sino nosotros seríamos templos del Espíritu, en medio de la alabanza de su pueblo. Y por el Espíritu Santo nosotros nacemos de nuevo, en fin, hacemos señales también, ¿no es cierto?, revestidos de poder, ¿no? ¿Ya? Pero precisamente algo que dice ungir el lugar santísimo, es decir, otra vez. Ya, amén. Ya. Todo esto habría de cumplirse en un tiempo previo. Amén. El lugar santísimo. O sea, lugar santísimo primero en el templo físico, donde se manifestaba la Shequina. Todavía el Señor Jesús en sus días conoció un templo físico, el templo de Herodes el Grande, ¿no es cierto? Es más, le dijeron, ¿no es cierto, maestro, qué templo que tenemos? De esto no quedará piedra sobre piedra. Su motivación no había sido santa. Cuando Salomón construyó el templo, fue una motivación santa, dejada por su padre David. Hizo una oración poderosa y la presencia del Señor se llenó. No necesitaron prender el sacrificio, sino el fuego descendió. ¿Amén? Esa fue una motivación espiritual. La motivación de Herodes es una motivación política. Amén. Por eso hay una palabra, un versículo clave en los evangelios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, la presencia se fue. ¿Amén? La presencia se fue. ¿Ya? Porque definitivamente esa era una motivación política. Nunca vamos a encontrar que ahí se manifieste la presencia como en el caso del templo de Salomón. Entonces, para ungir el Santo de los Santos, para que haya la unción del Santo de los Santos, sería la última parte en el templo
pero más propiamente en cada uno de nosotros, que el Señor nos hace templos del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Ya? Pero vamos a ir por partes, ¿ya? Vamos. Bien. Vamos, versículo 25. Pero nada más a grandes rasgos, porque lo vamos a ver más en detalle próximo lunes. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá primero 7 semanas y después 62 semanas. 7 más 62 más 62, 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora bien, 7 semanas. ¿Cuánto es eso? 49 años tomó la reconstrucción de Jerusalén. Porque cuando lees el libro de Esdras y Nehemías, ¿qué estás leyendo? Que vinieron de la cautividad para reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo y reconstruir los muros. Nehemías se dedicó a reconstruir los muros, ¿recuerdan? Zorobabel dirigió la reconstrucción del templo que estaba en ruina, ¿no es cierto? Lo reconstruyó después, ¿no?, de la cautividad. Amén. Más o menos, sí. Por eso dice 7 semanas y 62 semanas, ¿no? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso encontramos en el libro de Nehemías. La oposición para reconstruir el muro. Porque no querían, habían árabes que se habían situado ahí, no querían, Tobías, no querían que los judíos puedan volver, ¿no?, a reconstruir Jerusalén. Pero el Señor permitió que se reconstruya la ciudad y se reconstruyan los muros. ¿Ven? En tiempos angustiosos. Ahora bien, versículo 26, ¿qué dice? Después de las 62 semanas, amén. A ver, nuevamente, ¿no? 7 semanas y 62 semanas. 49 años de reconstrucción y el resto es lo que toca hasta el momento en que el Señor entra montado en un molino de asno. Ahí se cumple la semana 69 y el Señor pone un pausa. ¿Ya? Después, diga después de las 62 semanas, o sea, está hablando de la última parte. Se entiende que 7 más 62, pero de ese 62 último, después de, prácticamente sería después de las 69 semanas, ¿ya? No sé si esa parte también un poquito a veces después de las 62, primero habla de 7 para hablar de la reconstrucción, después habla de 62 para todo el cumplimiento hasta la entrada del Señor, ¿no? Pero después de la última parte de las 62 semanas, después de eso, que podría haber dicho después de las 69 semanas, amén, para hacerlo más claro si se quiere, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Montado en pollino de asno, ese viernes muere. Amén. Dice, mas no por sí. ¿Qué significa eso? No fue suicidio, sino que fue que lo llevaron a la cruz. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién fue? Tito y sus legiones romanas tomaron Jerusalén, ¿no? El César romano recibía en Roma noticias de un pueblo rebelde, los judíos. Cada vez se amotinaban, cada vez era tremendo. Incluso mandó un procurador, ¿no?, del Poncio Pilato, que era terrible, pero no, era tremendo el asunto. Y entonces el César romano dice, ¿qué los une? Que haya algo que los une a estos para que sean un pueblo así, rebelde y terrible. Ya, el templo. Entonces vamos a invadir el templo y vamos a destruir y listo.
Tito y sus legiones romanas entraron. Eso está descrito por Judas, por Josefo. El historiador Josefo, las guerras judías, nos dice que fue tan terrible que fue una matanza tremenda, destruyeron Jerusalén, los romanos, y ahí empieza lo que se llama la diáspora judía, el año 70 después de Cristo. El año 70 después de Cristo se cumplió lo que el Señor les dijo. ¿Cuántas veces, dice, lloró sobre Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallinilla reúne a sus polluelos y no quisiste? Vendrán otros y te sitiarán y te arrasarán. Y como que pasó eso el año 70 después de Cristo. Amén. Por eso el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta ahí. Ahí le puso pausa el Señor, porque iba a empezar la edad de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo. Hechos de los apóstoles. Recibiréis poder cuando venga sobre. Y dice, y anunciarán el evangelio después que se fue el Señor, ¿no ve? Id y predicad este evangelio. ¿Cuánto tiempo estuvo en el sepulcro? 3 días. Al tercer día resucitó. ¿Cuánto tiempo estuvo con sus discípulos resucitado? 40 días. Después de los 40 días se dirigió con ellos al monte de los Olivos. Y del monte de los Olivos fue arrebatado al tercer cielo, a la diestra del Padre. Y ellos quedaron mirando, y eso está en Hechos 1, ¿verdad? Varones galileos, ¿qué hacéis mirando? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros volverá así como lo habéis visto. Por eso cuando vuelve el Señor para el arrebatamiento, pondrá su pie sobre el monte de los Olivos. Amén. Entonces, eso es todavía futuro. Amén. Es en el arrebatamiento. No va a esperar en Mesías. Ay, perdón. Es un detalle interesante este. Gracias, Rebequita. Hay lo que se llama el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento no toca piso, sino que nos espera en el aire y nos vamos con él. Después de la gran tribulación venimos con él, y es ahí cuando va a poner sus pies sobre el monte de los Olivos. Amén. Bien. Por otra semana, ¿qué hemos dicho? Semana de años. A partir del versículo 27 ya es la gran tribulación. Después del arrebatamiento el Señor pone play para que se cumpla todo, porque no solamente tienen que cumplirse las 69 semanas, sino tienen que cumplirse las 70 semanas. Por eso pone play para que se cumpla la semana que falta. Amén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién hará esto? El anticristo. Porque ya va a haber templo también. Ahorita no hay templo. ¿Qué hay en Israel en vez de templo? Un lote, el lote del templo. Amén. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es otro nombre del anticristo. Tiene varios nombres: la bestia, anticristo. ¿Ven? ¿Ven? Ciertamente no es fácil esta parte. El anticristo, esta parte que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, está hablando del anticristo. Ya, es interesante lo que dice Rebequita. No olvidemos algo que vimos en el estudio de Apocalipsis que hicimos. La semana última, ¿cuánto es? 7 años. 42 meses, 1260 días. El Señor habló del hombre de pecado y el hijo de perdición. El hombre de pecado aparecerá en la primera parte de la semana, en los primeros 3 años y medio, cuando hará pacto con muchos. Tendrá soluciones a muchos problemas. Será un hombre extraordinariamente carismático. Amén. Ahora,
a la mitad de la semana va a sufrir un atentado, que para muchos va a ser, va a parecer mortal, ya, que definitivamente le dé muerte, ¿no? Pero esto va a aprovechar el enemigo de las almas, porque es el que va a provocar esto, que se abre el abismo y salga el ángel del abismo, que es el anticristo, la bestia que sube del abismo y se posesionará en el cuerpo del hombre de pecado. Se levantará y a la mitad de la semana se levantará, y faltando 42 meses, 1260 días, 3 años y medio para que concluya la semana 70, le darán el reino a la bestia de toda la tierra. ¿Amén? Por eso va a ser un tiempo terrible. Los últimos 3 años y medio de esta era. De la semana, la primera parte, paz y seguridad mentirosas. El hombre de pecado. El hombre de pecado. La segunda parte, el hijo de perdición, que es el anticristo. Y él es el que va a hacer que cese el sacrificio. Exactamente, ¿por qué? Porque entrará y pondrá su silla. Cuando ya esté ¿Para qué quieren los ortodoxos tanto el templo? Los ortodoxos judíos en Jerusalén, es un grupo de judíos que están en la ley. Para ellos todavía necesitan templo, porque solo en el templo se pueden hacer los sacrificios de animales, de acuerdo a la ley mosaica. Entonces, cuando ya tengan reconstruido su templo, lo primero que van a hacer, ya hay sacerdotes levitas, ya hay vestiduras, hay un sitio web donde muestran, oye, es increíble realmente, todo, utensilios, tienen hasta vaca alazana, la rojiza, que en la ley también estipulaba que tenía que ser sacrificado. Van a empezar los sacrificios, pero ponerse al día, como se dice. Y a la mitad de la semana va a entrar y va a poner su sitio y va a decir, soy Dios. Se va a hacer, eso está en Deuteronomio, en Tesalonicenses, ¿no? Dice, se hará adorar como si fuese Dios y hará cesar el continuo sacrificio. Amén. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Lo vamos a ver de nuevo con más calma, una repasadita el próximo lunes. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Que aunque ciertamente la profecía no es fácil, no es un terreno fácil, pero en tu misericordia y en tu amor, ayúdanos a entenderla, Señor, a discernirla. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. Bendecimos las vidas que han estado en línea y también las que han estado en presencial. Gracias, Padre. Bendito seas. Y todos decimos, amén. El Señor los bendiga grandemente.